Buenos días a todos. Comenzamos hoy un ciclo de jornadas que vamos a desarrollar de la mano de Carrefour, a quien ya agradezco su colaboración, en el que lo que pretendemos es mostrar una realidad, porque es una realidad, aunque haya gente que no quiera reconocerlo, de la transición que se está produciendo por parte del sector agroalimentario desde hace muchos años ya hacia una producción de alimentos cada vez más sostenible. En este ciclo lo que queremos es, a través de 4 jornadas, tratar de tocar todos los temas en los que se puede hacer hincapié a nivel de lo que es la producción de alimentos más sostenible. Y empezamos hoy con este sobre desperdicio alimentario. Seguiremos el día 10 de julio, creo. ¿10 de julio, María? 10 de julio, con otro sobre alimentos ecológicos, alimentación ecológica. En septiembre volveremos con otros 2 en el último cuatrimestre sobre gestión sostenible de residuos, que sabéis que es otro tema que ocupa al sector agroalimentario y en general a toda la cadena, porque esto es un ecosistema en el que unos sin otros no pueden funcionar. Y también tocaremos un tema que preocupa a todo el mundo, que es el tema de los precios justos, los precios percibidos por los productores, y allí también yo creo que habrá ocasión de hablar de los precios de venta al público, que son en la mayoría de los casos los que determinan el precio que perciben los agricultores y ganaderos y la industria alimentaria. Que luego me regañan porque no lo digo, los hashtags para quien quiera mover esto en las redes sociales, todo lo que aquí se diga esta mañana, son Foro Alimentación Sostenible y Reducción Desperdicio Alimentario. Bueno, tengo que disculpar al director general de la Industria Alimentaria, José Miguel Herrero, que iba a estar hoy con nosotros aquí, pero bueno, ayer por la tarde le surgió un viaje oficial y tiene que acompañar al ministro esta mañana y no le es posible estar con nosotros, por lo que se disculpa. Yo pensaba que él iba a hacer una presentación de la ley de desperdicio alimentario que aprobó el gobierno, pero luego vamos a tocar ese tema aquí también en la mesa redonda a continuación. Pero bueno, por dar algún dato sobre la ley, se llama Ley de Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario, ha sido aprobado por el gobierno. Ahora nos explicará Ana María Romero y trataremos en la mesa también un poco de ver la situación en la que queda la ley en los trámites parlamentarios que falten. Pero bueno, así como datos generales que conocemos todos, actualmente se desperdician 1.300 millones de kilos de alimentos, quizás algo más porque estos son datos de 2020, 31 kilos por persona, lo que significa una estimación oficial que hay de 250 euros por persona y año. Es decir, cada uno de vosotros tiráis a la basura 250 euros, así cogéis en el cubo y echáis 5 billetitos de 50. Lo digo así para exagerar, pero es que es importante, ¿no? La principal causa de desperdicio se produce en los hogares, como ya sabéis, y la distribución, por ejemplo, el 5%. Hay otros eslabones de la cadena que también tienen su parte de colaboración en este despropósito, pero siempre están siendo atacados y trabajados para disminuirlo en la medida de lo posible, porque, como bien digo, y ponía el ejemplo de los 250 euros, igual que a los ciudadanos no les gusta tirar 250 euros a la basura, a las empresas y a los productores primarios tampoco les gusta tirar el dinero. Entonces, yo creo que es importante, y lo veremos en la mesa redonda, desarrollar
modelos de concienciación que fomenten el desarrollo de buenas prácticas en todos los eslabones para reducir el desperdicio, concienciación de los consumidores para que asuman este reto de tratar de optimizar sus compras y evitar y disminuir el desperdicio alimentario en la medida de lo posible, y pues trabajar entre todos por disminuir esta cuestión que, como sabéis, pues influye en lo que es la parte sostenible de la producción de alimentos, puesto que se trata de invertir recursos en unos alimentos, en unos productos que luego se eliminan y por tanto no tienen ningún fin final, sino que es una pérdida que se produce y por lo tanto va en contra de esa sostenibilidad o esas mejores prácticas que todos buscamos en la producción de alimentos. Esa es una introducción que he hecho así esta noche, fruto de la reflexión en la que teníamos que poner un poco en contexto la jornada. Y está Nuria de Pedraza llegando, porque venía... ¿Está aquí? Ah, fenomenal. Así que vamos a empezar con la mesa redonda. Como digo, pues como os habéis inscrito a esta jornada, os iremos haciendo llegar las invitaciones para los siguientes foros a todos los que estáis aquí. Agradecer también al director general de Agricultura y Ganadería de la Comunidad de Madrid que nos acompañe en este tema que es importante también, Ángel, y a todos los ponentes que iré presentando ahora a continuación. Por supuesto, gracias también por acompañarnos y gracias al público que hoy está aquí con nosotros. Así que, sin más dilación, voy a pedir a los ponentes de la mesa que suban aquí y empezamos la mesa redonda. Por favor. Muy bien, pues hemos formado una mesa que yo creo que es muy interesante. Hemos intentado coger personas y operadores de distintos eslabones de la cadena, y para esta mesa redonda que hemos llamado reducción del desperdicio alimentario en todos los eslabones, contamos con, en primer lugar, y a la derecha de ustedes, Gustavo Samayoa, presidente de la Federación de Usuarios y Consumidores Independiente FUCI y también consejero del Consejo Económico y Social, del CSE. Gracias, Gustavo, por acompañarnos. Contamos también con Francisco Greciano, que es el director general de la Federación Española de Bancos de Alimentos. Gracias, Paco. Nuria Pedraza es la directora del proyecto La alimentación no tiene desperdicio de AECOC y su directora de comunicación. Muchas gracias, Nuria, que vosotros habéis trabajado Agricultura, Ganadería y Pesca del Partido Socialista Obrero Español, a quien le doy las gracias porque le ha venido sobrevenido el tema y como siempre ha atendido a nuestra llamada. Muchas gracias, Ana. Y también contamos con Emilio Gallego en la parte de restauración, que es el director de Hostelería España. Pues muchas gracias, Emilio. Tengo una pregunta luego para ti, así que se me ha ocurrido esta mañana también. Bueno, a continuación ellos van a tener 10 minutos para intervenir y una vez que ellos intervengan, pues subiré otra vez aquí y haremos una ronda de preguntas en las cuales lo que vamos a tratar de hacer es sacar, poner encima de la mesa aquellas cuestiones que no aparezcan en sus intervenciones y luego, para terminar, daremos un turno de palabras para que el que quiera pueda también intervenir. Así que empezamos la mesa redonda y empezaríamos, según tengo yo aquí, por Gustavo. Gustavo, cuando quieras, por favor. Sí, muchas gracias. Buenos días a todas y a todos. Para mí, como siempre, es un placer acudir a estas llamadas porque entendemos que estamos para defender a las personas consumidoras y en especial a los más vulnerables. Entonces he sabido que hay un decreto que viene a definir ya no solo la vulnerabilidad por temas económicos, sino por otros motivos como edad, género
y demás. Por lo tanto, partiendo de ese nuevo concepto del consumidor vulnerable, nosotros estamos intentando poner un grano de arena para esta lacra, ¿no? Esta lacra que es el desperdicio de alimentos. Lamentar que la norma se haya quedado ahí, porque además es una norma que había puesto de acuerdo a la mayoría del Parlamento. En el Congreso la mayoría del Parlamento aprobó la norma, pasó a la Cámara del Senado y ahí se ha quedado. No sabemos qué recorrido tendrá, pero sí nosotros entendemos que cualquier tipo de cambio o no cambio de gobierno, este tipo de normas que han sido consensuadas seguirán adelante, porque además son normas que afectan a todos, a todas y sobre todo a la vulnerabilidad. Esta norma, luego la compañera hablará de ella más, no pretenderé suplantar su ponencia y menos mal que lo han dicho porque yo traía aquí de la ley un montón, pero bueno, voy a dar simplemente pinceladas de aquello que a nosotros las personas consumidoras pues nos interesaba de esta norma que se ha quedado ahí, pero que repito que esperemos que siga adelante, porque además uno de los objetivos era disminuir esos 1.245 millones de kilos o litros de alimentos que se tiran cada año en nuestro país. Otro era reducir para el año 2030, dentro de la agenda, la mitad de los residuos alimentarios, cosa sumamente importante. Otro de los temas que a nosotros nos interesaba de la norma era que las empresas deberían disponer de un plan de prevención de desperdicios de alimentos. Llegar a acuerdos con las empresas para evitar el desperdicio alimentario. También se planteaba tener como prioridad máxima el consumo humano a través de la donación y la redistribución de los alimentos, porque todo ello ayuda al no desperdicio de alimentos. Es importante también que en los convenios firmados con empresas, ONG, bancos de alimentos, se especificaran las condiciones en que se recogen y trasladan o almacenan los productos. Esto es muy importante porque no todos los receptores de los alimentos cuentan con esa infraestructura para, una vez que reciben los alimentos, poderles dar un tratamiento adecuado de almacenamiento, de cuidado, para evitar que se ponga en peligro la seguridad alimentaria. Por lo tanto, cosa importante. También había un tema importante que era ese derecho que tienen las personas consumidoras de llevarse la comida que sobra cuando van a los restaurantes. Aquí la ley era uno de los temas estrella, porque además obligaba a la empresa de la restauración a tener envases sostenibles, fácilmente reciclables, a disposición del consumidor. Otro de los temas también que a nosotros nos parecía bien de la norma era en cuanto a esos productos feos o productos que no son atractivos para las personas consumidoras y por ello no los compran, no los compran, y eso, claro, ese producto que no se compra tiene otro recorrido que también contribuye al desperdicio alimentario. Por lo tanto, las empresas deberían de fomentar la línea de venta de productos con imperfecciones o desperfectos e incentivar aquellos con una fecha próxima de caducidad o de consumo preferente. Las consecuencias de todo ello, pues bien es sabido que las consecuencias de este desperdicio alimentario conlleva el aumento de los precios de los alimentos para personas consumidoras, haciéndolas menos accesibles a los más vulnerables. Triste es que el 12% de lo que no se vende se dedica a la donación, el 29% se recupera o se recicla, y hasta ahí muy bien, pero el 59% sigue yendo a la basura. El desperdicio a nivel de las personas consumidoras se debe a menudo a una mala planificación de las compras y de las comidas. Un exceso de compra, influido por porciones y tamaños de envases demasiado grandes, es decir, que ahí entramos todos. En las personas consumidoras, cuando van a comprar, se encuentran con envases de varias raciones, cuando en algunos casos se trata de familias monoparentales o simplemente una persona
que va a comprar esos alimentos. Solo consume una parte y lo otro lo guarda, no sabe guardarlo, porque también es otro de los problemas, que no sabe cómo guardar esos alimentos, cómo congelarlos bien, cómo descongelarlos, cómo a la hora de congelar no hay que congelarlo todo, por ejemplo, sino por partes para luego ir utilizándolo y no romper esa cadena de frío, ¿no? El exceso de compra también, influido por porciones y tamaño de los envases demasiado grandes, que se compran, pero se tiran. El almacenamiento inadecuado, por supuesto. Para la FAO, abordar la lacra de la pérdida y el desperdicio de alimentos supondría una oportunidad para el clima, estamos hablando de sostenibilidad, para la seguridad alimentaria, estamos hablando de la seguridad de las personas consumidoras, y la sostenibilidad en nuestro sistema alimentario. Otro de los temas que está afectando también al sistema alimentario es esta guerra absurda que se ha montado en Europa, que ha ayudado a deteriorar la seguridad alimentaria y nutrición en el mundo. 828 millones de personas están en esa situación horrible de hambre. Yo creo que también el compromiso del desperdicio, de luchar contra el desperdicio de alimentos, es una obligación social de todos, porque nosotros comemos, pero hay mucha gente que no puede comprar, no puede comer. Los países desarrollados se nos olvida, ¿no? Aquí nos quejamos de todo, pero lo tenemos todo. El 8% también del desperdicio representa el 8% del efecto invernadero. Nos estamos cargando el planeta también. Por lo tanto, es fundamental para la transición a sistemas agroalimentarios sostenibles el evitar ese desperdicio de alimentos. Comercio justo, se ha hablado también por parte de quien nos ha introducido a esta mesa redonda. Efectivamente, el comercio justo es un gran problema porque hay muchos productores que están en situaciones de vulnerabilidad e indefensión y se están produciendo para vender sus productos. Llegan a los países desarrollados, pero en los países desarrollados no se fomenta porque las personas consumidoras en general no saben a qué nos estamos refiriendo con comercio justo. Si se hace una encuesta, lo que responden es que son productos caros, pero no se ve lo que hay detrás de la venta de ese producto. Nosotros estamos trabajando también en eso para fomentar, porque evidentemente todo pasa por la formación y la información de las personas consumidoras. Las personas consumidoras no nacemos sabiendo, si no hay alguien que nos informe, si no hay alguien que nos diga qué es lo fundamental en un etiquetado, que nos expliquen lo que es el consumo preferente o la caducidad de los alimentos. Si no nos lo explican, difícilmente podremos hacer una compra sostenible que ayude al desperdicio de alimentos. Y por mi parte, yo creo que con esto acabo, para dar pie a los demás. Muchas gracias. Estamos a continuación con la palabra de Francisco Garciano, director de ESAN. Y buenos días a todas y a todos. Gustavo se refería a las personas que padecen inseguridad alimentaria en el mundo. En España los bancos de alimentos atienden actualmente a casi 1.300.000 personas con inseguridad alimentaria. Quizá la imagen que se tiene de los bancos de alimentos a nivel social tiene relación con las colectas y con las grandes recogidas que se celebran en las grandes cadenas de distribución, como ha podido ocurrir este fin de semana con la operación Kilo de Primavera, ¿vale? Pero esto, los alimentos que se recogen anualmente mediante este tipo de operaciones, al final suponen, no llega al 15-16% del total de los alimentos que distribuyen los bancos durante todo el año.
Los bancos de alimentos basan su actividad histórica, además, desde su nacimiento en Phoenix, en Arizona, en el año 67 del siglo pasado, y el primer banco nacional se creó en 1987 en Barcelona. Digo que basan su actividad en la lucha contra la inseguridad alimentaria y el desperdicio, mediante la recuperación de excedentes alimentarios para su distribución entre las personas más desfavorecidas de esta sociedad. Por tanto, los bancos de alimentos llevan más de 30 años luchando contra el desperdicio alimentario y fomentando esto que ahora se llama economía circular. Por tanto, los bancos de alimentos tienen un doble impacto, primero en la sostenibilidad social, puesto que atienden la inseguridad alimentaria de las personas que la padecen, y por otra parte una sostenibilidad, un impacto de sostenibilidad ambiental, a través de la recuperación de los excedentes alimentarios. Por tanto, en este sentido, son un referente en la lucha contra el desperdicio de alimentos. Algunas cifras. Desde 2018 a 2022, el año pasado, aproximadamente un 50% de los alimentos que distribuyen los bancos de alimentos proceden de alimentos excedentarios, ¿vale? Tanto de la industria como de la distribución, como de las retiradas de mercado, ¿vale? Previo a la pandemia, aproximadamente del 50,8 al 51,8 de los alimentos que distribuyeron los bancos de alimentos procedían de estos canales y para su distribución a las personas desfavorecidas. Anualmente, aproximadamente un total de entre 73.000 y 78.000 toneladas procedían de estas fuentes. Durante la pandemia, en el año 20, el porcentaje subió a un 57%, llegando hasta las 90.000 toneladas, y ya se ha moderado en los años posteriores, el 21-22, hasta el 46 y el 43% respectivamente. El año pasado, de los alimentos que distribuyeron los bancos de alimentos, 65.000 toneladas procedían de estos canales. ¿Qué es lo que están haciendo ahora mismo los bancos de alimentos por el desperdicio alimentario? Desde julio del año pasado estamos promoviendo un proyecto que se llama Ágora, que nace para dar respuesta, por una parte, a los requerimientos legales marcados por la Ley de la Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario, y por otra parte atendiendo a requerimientos del mercado, y ahí incluyo a todos los eslabones de la cadena de suministros, productores, fabricantes, cadenas de distribución, Canal Horeca, y también a competidores que han ido surgiendo a raíz de la tramitación de la ley, y incluyendo también, por supuesto, a las entidades benéficas. Los bancos de alimentos al final no distribuyen directamente los alimentos a los beneficiarios finales, sino que lo hacen indirectamente a través de otras entidades sociales, de otras organizaciones sociales de menor tamaño. Este proyecto va a suponer la digitalización de la gestión integral de la reducción del desperdicio de alimentos y de las donaciones por parte de los bancos de alimentos. O sea, lo que queremos es crear una plataforma. De hecho, ya estamos en la fase de desarrollo, que ponga en contacto a los donantes. En este caso sería tanto la industria como la distribución, como el Canal Horeca, con los bancos de alimentos, y estos con las organizaciones sociales. Pretendemos de alguna manera
que todo este proceso que ahora se realiza de forma muy manual se agilice y se produzca de una manera mucho más rápida, ágil y automatizada. Ahora se crea, para dar respuesta a la nueva situación a la que se enfrentan los bancos de alimentos con la nueva ley y con la irrupción de empresas con ánimo de lucro, tipo Fénix, tipo Horeca, hay unas cuantas. Y para gestionar el desperdicio y seguir liderando de alguna manera la gestión de los alimentos, la distribución de los alimentos hacia las personas más vulnerables. Y para que en suma los bancos de alimentos sigan siendo el referente de la canalización, de la recuperación y de la donación de alimentos, ofreciendo un modelo de prestación de servicio sin ánimo de lucro, ágil y eficiente. Y nada más por mi parte, muchas gracias. Gracias también por la labor que hacéis. Me gusta que la colaboración tanto con la institución como con la industria alimentaria es importante, pero como siempre hablamos, puede ser mayor. Sí, deseamos que sea mayor, la medida de lo posible. Muy bien. A continuación tiene la palabra Nuria Pedraza, que yo creo que va a ser muy interesante porque ellos vienen trabajando sobre este tema y la parte de investigación mucho tiempo, así que... Muy bien, pues muchas gracias Ricardo, buenos días a todos. Gracias a Paco acabo de descubrir que nací el mismo año que los bancos de alimentos. Gracias por recordar que era del siglo pasado, eso me ha dolido, pero bueno, pero sí del año 67, así que somos coincidentes en el tiempo. Pero bueno, hecha esta pequeña broma, la verdad es que es un placer estar aquí con todos vosotros. Efectivamente yo vengo en nombre de ICOC, somos la Asociación de Empresas del Gran Consumo y llevamos ya pues 11 años trabajando en un proyecto de colaboración entre todas las partes que tengo el placer de dirigir y es un proyecto que se llama La alimentación no tiene desperdicio. Nosotros pusimos en marcha este proyecto hace más de una década, cuando no teníamos una ley todavía encima de la mesa y por tanto yo creo que somos un ejemplo de que la autorregulación a veces funciona, ¿no? Y eso creo que hay que ponerlo en valor, ¿no? Porque 10 años de trabajo voluntario de todos los eslabones en un proyecto pionero en Europa, pues yo creo que conviene destacarlo, ¿no? ¿Qué hemos estado haciendo y por qué empezamos a trabajar hace ya más de 11 años en este proyecto? Porque lógicamente compartimos el objetivo de que tenemos un problema encima de la mesa, un problema global, lo ha comentado ya antes Gustavo, y es un problema que tiene pues, un impacto medioambiental, social, económico. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que las empresas, porque a veces se cree que las empresas tienen interés o cuando nosotros empezamos a hablar de este proyecto o a trabajar en esta área, parecía que las empresas tuvieran algún interés en poder desperdiciar producto, ¿no? Entonces, lo primero que hay que destacar es que las empresas son las primeras interesadas en no desperdiciar absolutamente nada, porque detrás del desperdicio hay siempre una pérdida económica y una ineficiencia. Entonces eso es algo que no nos podemos permitir nunca, pero obviamente en los tiempos que corren, menos que nunca ahora, tal como está la situación, lógicamente tenemos que ser muy eficientes, tenemos que aprovechar los recursos y no estamos para tirar ni recursos naturales ni por supuesto dinero, ¿no? Pero aparte de eso, lógicamente pues hay otro impacto. Hay impacto social, hay impacto medioambiental. Yo hace ya años, cuando empecé a dar algunas charlas sobre el tema de desperdicio alimentario, primero me centraba mucho en el impacto ético también y moral del desperdicio, ¿no? Porque efectivamente también nos lo comentaban, ¿no? No parece adecuado ni correcto que cuando hay tanta gente con tanta necesidad, pues no hagamos un buen uso de los recursos y nos permitamos desperdiciar algo tan esencial como los alimentos, ¿no? Pero yo veía que ese mensaje tenía un recorrido X determinado, pero no acababa de cuajar mucho, ¿no? Pero una vez escuché un dato que también ha salido por ahí de la FAO, que decía que si el desperdicio alimentario fuera un país sería el tercero más contaminante del mundo, solo por detrás de Estados Unidos y de China, ¿no? O de China y de Estados Unidos. Y ese dato yo veo que a la gente le impactó muchísimo más, ¿no? Entonces, bueno, nos da igual un poco la razón por la que trabajemos contra la lucha contra el desperdicio. Al final lo importante es que tenemos que trabajar, tenemos que tomar medidas, ya sea por cuestión de impacto medioambiental, por hacer buen uso de los recursos, porque hay un problema ético, porque no podemos desperdiciar dinero, lógicamente, pero el caso es que teníamos claro que teníamos que trabajar. Y así articulamos este proyecto, La alimentación no tiene desperdicio, que tiene 3 grandes áreas de actuación. Lo primero en lo que nosotros trabajamos, y por eso estamos también bastante satisfechos del enfoque de la ley, es en la prevención. Nosotros creemos que el primer acto que hay que abordar, el primer enfoque es trabajar en el tema de prevenir,
porque lo primero que tenemos que articular son medidas para no generar excedentes alimentarios. Yo también lo siento, Paco, porque a veces pensáis que si no hay excedentes no habrá donaciones, pero nosotros creemos que no, que la donación tiene que venir por vías de la RSC, por compromiso de las empresas, pero no necesariamente por una ineficiencia. Es decir, tenemos que trabajar para ser muy eficientes, para generar los menos excedentes posibles y aún así articular otros mecanismos de colaboración con bancos de alimentos, con otras entidades sociales que sin duda hacen falta, ¿no? Pero lo primero, trabajar en la prevención, desde el impulso de buenas prácticas comerciales, en la logística, en el transporte, en el packaging, en los procesos productivos. Hay un montón de buenas prácticas en las que estamos trabajando en colaboración con nuestras empresas para impulsar y para reducir esa generación de excedentes al final de la cadena. ¿Qué nos ocurre? Que por muy bien que hagamos las cosas, tenemos claro que solo desde la prevención no vamos a atajar el problema. Tenemos que prevenir, pero aún así siempre hay imponderables que hacen que haya una serie de excedentes al final. Hay productos que al final del día no se pueden comercializar por X razones, y para esos productos hay que tener siempre solución. Hay que tratar de trabajar para darles una segunda vida, una vida útil a esos excedentes alimentarios. Y ahí es donde entran todas las prácticas de redistribución, donación a bancos de alimentos, a comedores sociales, a cualquier entidad social, siempre desde una premisa que es muy importante para nuestras empresas. Nuestras empresas están muy preocupadas por el tema de la seguridad y la calidad del producto que donan. La calidad y la seguridad del producto que donamos las empresas tiene que ser la misma que la de cualquier producto que se pone en el punto de venta. Por tanto, no nos podemos jugar, no podemos dar artículos o alimentos de primera categoría y segunda categoría. El producto que se dona tiene que tener las mismas garantías de seguridad alimentaria y de calidad que el que se comercializa en cualquier punto de venta. Por eso nuestras empresas también hacen muchos esfuerzos, no solo para donar, sino también para canalizar incluso y para transportar muchas veces ellos mismos a las entidades sociales esos productos para garantizar que todo se hace de la manera correcta y con todas las garantías, porque ese tema realmente preocupa mucho dentro del sector y hay que trabajarlo muy bien. Y luego la otra pata en la que trabajamos, primero prevención, luego redistribución, y también la tercera sería la de concienciación y sensibilización que mencionaba Ricardo. Efectivamente, nosotros tenemos claro que hay que generar. Ahora hay mucha gente preocupada por el desperdicio alimentario, pero cuando nosotros realmente empezamos a trabajar hace 11 años, éramos de los poquitos que estaban realmente sensibilizados con este tema. Hubo que hacer mucho trabajo, de dar muchas charlas, de sensibilizar a la opinión pública, de también hablarle al consumidor de que una parte del desperdicio la generamos todos nosotros. Al final somos todos consumidores. Si analizamos este dato, seguro que lo sabéis, el conjunto de la cadena de valor, siempre se dice que porcentualmente del 100% del desperdicio que se genera a lo largo de la cadena, el 40% lo generamos todos y cada uno de nosotros en los hogares. El 5% solo en la parte del comercio, el 39% entre sector primario y lo que es la industria, 14% que está por ahí Emilio, luego si me corrige si no está bien el dato, pero normalmente se decía que el 14% era la hostelería, el Horeca, y más o menos ese es el porcentaje. Por lo tanto, todos también en nuestros hogares podemos hacer cosas para luchar contra este tema, contra la prevención del desperdicio, ¿no? Por tanto, 11 años de trabajo voluntario que están dando frutos. Desde que hemos empezado a trabajar hemos reducido a la mitad en los comercios el porcentaje de desperdicio que tenían desde que nosotros empezamos a recabar información, con lo cual estamos muy satisfechos de los resultados que estamos obteniendo y de la evolución del proyecto, pero tenemos claro que hay trabajo por hacer. Y en todo este contexto se puso encima de la mesa la oportunidad de trabajar en un proyecto de ley, en una ley, para que todos remáramos en la misma dirección y para que siguiéramos aunando esfuerzos en la lucha contra el desperdicio. Nosotros luego entraremos en detalles sobre la ley. Lo primero que tenemos que destacar de la ley es que es una ley que nace del consenso, con lo cual eso es muy de agradecer, que creo que se ha escuchado a todos los actores. Nosotros hemos participado, hemos tenido la oportunidad de participar en todas las rondas de consulta, con lo cual también en eso muy agradecidos. Y creemos que ha habido voluntad, sobre todo de escuchar todas las voces, de aunar esfuerzos y también de respetar el trabajo que ya se había hecho por parte de muchas organizaciones, que nosotros somos una, pero hay muchas ya afortunadamente. También los bancos, no he dicho que tenemos un comité de trabajo en AECOC justamente de lucha contra el desperdicio, en el que participan muchas empresas, algunas de las cuales veo aquí y estoy muy contenta de ver algunas compañeras que están en esos grupos de trabajo y también incluso bancos de alimentos, y Paco forma parte también de ese comité de trabajo que tenemos, con lo cual estamos todos a una intentando buscar soluciones, ¿no? Por eso lo de la ley que nazca del consenso nos parece muy adecuado
Sí que compartimos absolutamente el objetivo. Luego es verdad que siempre cuando entras en la letra pequeña, pues siempre hay algunas cositas que dice, bueno, esto quizá me chirría un poquito más, esto nos gustaría poderlo debatir y demás, pero bueno, ahora tenemos que ver también, lo que más nos preocupa es en qué fase y qué calendario vamos a tener, que ahora no lo tenemos muy claro, y entonces ver entre todos cómo somos capaces de reconducir ese calendario y algunos aspectos, ¿no? Yo, por solo citar un detalle, pues el objetivo lo compartimos, que ya lo he dicho. Sí que nos ha chocado que se marquen objetivos de reducción diferentes para el comercio que para la industria o los consumidores, porque entendemos que no sabemos a qué responde esa diferencia de a unos exigirles más que a otros, ¿no? Pero en términos generales sí que creemos que apunta en buena dirección. También en Cataluña tenemos un proyecto de ley, una ley ya en desarrollo reglamentario, y en la que estamos participando también muy activamente desde ECOC, ya que yo estamos con sede en Barcelona nosotros, con lo cual también estamos trabajando muy mano a mano con la Generalitat en ese proyecto. Y en el fondo ahí lo único que también nos preocupa un poco, que ya aprovecho para decirlo, ya lo hemos trasladado, es que, claro, lo peor que nos puede pasar es que nos encontremos con 17 leyes autonómicas diferentes que compliquen la operativa de las empresas y que sea un auténtico desbarajuste poder cumplir con la norma. Con lo cual, lógicamente, preferimos una norma nacional que regule y que aplique a todos y que sepamos en qué escenario nos movemos y sea única, que 17, sobre todo, si son diferentes, ¿no? Más allá de que, por supuesto, respetamos absolutamente, como no podía ser de otra manera, las competencias autonómicas, que no es la cuestión, ¿no? Pero sí que nos faciliten un poco el terreno con una armonización que creemos que sería muy necesaria. No sé si he agotado 10 minutos, igual me he pasado, pero hasta aquí era lo que yo quería contaros, así que muchas gracias y luego a vuestra disposición para las preguntas. Muchas gracias, Hugo. Yo creo que el compromiso de toda la cadena por evitar el desperdicio es un hecho desde hace mucho tiempo. Y ahora, como bien dices, pues si se plasma en una ley, pues que se plasme en una ley. Adelante. Para ello nos va a hablar, en estos ciclos vamos a contar en todas las jornadas con los distintos partidos políticos que entiendo queden del arco parlamentario que se genere el 23 de julio. Hemos querido contar con el Partido Socialista en la primera, pues porque era la ley, era un tema del gobierno actual. Ahora me justifico yo mismo. Y entonces, pues como decía antes, por un tema sobrevenido, Juan Francisco Serrano no ha podido acompañarnos hoy y contamos con Ana María Romero para que nos dé sus impresiones sobre cómo está la ley y, como bien decía Nuria, hacia dónde vamos en los trámites parlamentarios. Por favor, Ana. Gracias. Muchísimas gracias y buenos días. En primer lugar, darte las gracias por la invitación al Grupo Socialista del Congreso, que aunque yo no estoy, yo estoy en el Parlamento de Andalucía, y también a los que Carrefour, que también hacéis posible que podamos hablarlo. Es verdad que es difícil hablar detrás de Nuria, de Paco y de Gustavo, pero bueno, mi justificación es verdad que Josemi, que es Gobierno, pues iba a dar la explicación sobre la ley, en la que más lo conoce, la que ha estado con vosotros en todos los debates, porque ha habido cuatro foros importantes desde los consumidores, Oreca, Transformación también, y también la parte del sector primario, que es de la que yo vengo, pero es verdad también que yo, como andaluza, he sido directora de consumo, he sido directora de industria agroalimentaria y he sido alcaldesa, con lo cual creo que al final he tocado bancos de alimentos, la parte de los consumidores y de la parte de la industria. Y entonces, pues en lugar de venir Juanfran, que es el portavoz socialista en el Congreso que ha estado debatiendo, pues me ha pedido que pudiera venir. Lo siento por vosotros porque ellos seguramente lo explicarían mucho mejor que yo, pero me alegro por mí porque puedo aprender mucho más y también trasladarlo como Partido Socialista a la ley. Estaba preguntando al Ministerio en estos momentos y a Josemi, que es el que tenía que dar cómo está la situación de la ley después de una ley de consenso, y me dice que una vez que se han puesto en marcha las elecciones generales, la ley se paraliza y se comienza desde nuevo. Desde el comienzo es desde el Consejo de Ministros del principio, pero también es verdad que como ya ha habido todos los foros de debate, ya está casi la letra grande escrita, aunque quedan las letras pequeñas, el Congreso ya también se debatió y casi todos los grupos mayoritarios apoyaron la ley, consideran que independientemente de lo que pase después del 23 de julio, es una ley que era pionera,
era por primera vez, como decía bien Nuria, 10 años que lleváis trabajando mucho, los de Banco de Alimentos muchísimo más también, y que por lo tanto no debe de haber problemas en continuar. Primero porque es un compromiso de este Gobierno, pero también es un compromiso, como bien sabéis, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, que esperemos que no se paralicen y que dentro del objetivo 12.3 pues era la de reducir en la mitad el desperdicio de alimentos per cápita mundial, de venta al por menor, y a nivel de los consumidores también las pérdidas de los alimentos en la cadena de suministro, incluidas sobre todo las posteriores de la cosecha. Y como bien ha dicho en varias ocasiones el ministro, porque Luis Planas es una de las leyes que más le gusta, y yo lo he visto con mucha pasión cuando lo hablaba. Es verdad que, mira, que hemos tenido debates profundos con la política agraria comunitaria, y hemos tenido también con algunas leyes también importantes como la ley de la cadena agroalimentaria. Pero es verdad que esta estaba absolutamente convencido, y yo creo que por eso también lo ha trasladado a través de las direcciones generales. Y sobre todo por la preocupación que muy bien decía Nuria, ¿no? En principio era también, fundamentalmente es una ley ética. Es verdad que solamente en estos momentos hay 2 países que la tienen, que es Francia e Italia. Nos correspondía ya, yo creo que un país coproductor y agroalimentario como España también ya tocaba hacerlo, y por lo tanto pues darle las gracias también a este ministro por ser valiente y andar también con ese paso hacia adelante, pero sobre todo él también lo planteaba porque en un momento complejo como que hemos vivido de la pandemia, en el que hemos vivido y estamos viviendo también de las consecuencias de la guerra de Putin contra Ucrania, y de los precios y de la inflación y de la situación familiar de muchas de las familias, pues bueno, decir que 250 euros por media por persona se perdía en desperdicio en el consumo también es una ineficiencia ética, pero también es verdad que, como decía Nuria, pues también es económica, social y ambiental. Y sobre todo una ineficiencia también de toda la cadena, desde el productor hasta la parte del consumidor, ¿no? Y también es verdad que, y eso lo sabréis también los medios, las cadenas de distribución, el modelo de consumo también está variando, y las compras son mucho más continuas y mucho más pequeñas, sobre todo en productos perecederos, por la situación también de los precios, pero también muchas veces por el desperdicio. Entonces, hay veces que por conciencia ética, otra medioambiental y sobre todo la económica, pues está haciendo que de manera conjunta todos en este momento la ley haya encajado fantásticamente bien dentro de la situación actual. Creo que habéis dado algunos datos, pero por repasarla para los que los conocéis menos, los que habéis estado en los foros la conocéis perfectamente hasta la letra más pequeña y lo que se ha modificado y no, pero bueno, por la parte un poco general, es verdad que se planteó una ley absolutamente desde la parte productora hasta la parte del consumidor. Fundamentalmente se planteaba el autodiagnóstico, que creo que, como bien habéis dicho, os interesa a cada uno de vosotros por la ineficiencia económica y social también, y que por lo tanto había que hacer ese autodiagnóstico, y que agradecer también que ha sido desde la generosidad, ¿no?, desde todos los sectores, porque podía haber también parte de la distribución o parte de la hostelería que ante las nuevas exigencias que se le pedía pudieran decir que no estaban de acuerdo, y sin embargo todos lo han entendido y todos han puesto su granito de arena. Y lo que plantea la ley es la priorización de qué hacer con esos productos excedentes, que en el principio y se ha planteado fundamentalmente al consumo humano, como no puede ser de otra manera, y a través de las donaciones, que sí que plantea la ley de qué manera hay que hacer las donaciones, desde el transporte, las condiciones, etcétera, etcétera, y por lo menos bajo ley lo que ya se venía haciendo en la sociedad se plantea en la ley y con una exigencia, y si no era para la parte de la donación, pues sí que es verdad que luego ya pasaba a lo que es la transformación, en principio también para consumo humano, en lo que pudieran ser zumos o mermeladas, si todavía el producto es apto para consumo, pero si no iría a alimentación animal y fabricación de piensos, y si no, pues también como residuos o como compost o biocombustible. La hostelería también, algo que era muy normal en países de Europa, de llevarte el tupper o la botella de vino si no te lo habían bebido. Aquí nos daba un poco de vergüenza. Yo no sé si cuando era pequeño todo el mundo se llevaba para el perro, ¿no? Decía, no sé, yo por lo menos en mi pueblo mucha gente decía, ¿me lo das para el perro? Algunos tenían perro y otros sabemos que no, pero bueno, es como que te daba vergüenza llevarte lo que tú mismo habíais pagado, ¿no? Y por lo tanto, bueno, pues desde ese producto, que es verdad que son productos de máxima calidad, de productos elaborados con todo el cariño por los cocineros, es verdad que era una pena el desperdiciarlo y no podértelo llevar a casa, y por lo tanto, pues de esa manera más normal ya es un derecho como ley,
y ya lo tenemos que hacer, y como además también la hostelería lo va a ofrecer, pues creo que esa parte sí que es mucho más fácil de reducir las pérdidas. Hay sectores, decía Nuria, ¿por qué unos más y otros menos? Yo creo que se ha intentado hacer una ley que sea cumplible y que, por lo tanto, dentro de los objetivos no todos van a ser igual de fáciles. En los consumos humanos y en los familiares va a ser más difícil, aparte de la conciencia, que también está establecida en la ley, la parte de la concienciación también para poderlo hacer y de las buenas prácticas, ¿no? Y, bueno, esa parte de facilitar al consumidor, como bien decía, en la hostelería, excepto, bueno, el tipo de buffet y similares, que os los podéis imaginar que en ese caso no sería. Y luego, sobre todo, buenas prácticas, que creo que también es importante, y lo hemos vivido muchas veces desde el sector agrario. La ley le han llamado los productos feos, el consumo feo, que son los productos estos que son imperfectos, poco estéticos, y que al final muchas veces lo ponemos como de estrío, como tercera categoría, segunda categoría, pero que de sabor y están absolutamente fantásticos, y que también los consumidores también tenemos que concienciarnos que son productos de máxima calidad y que son productos de temporada, y que por lo tanto tenemos también que potenciarlos y que consumirlos. Y acciones formativas y divulgativas, que creo que lo hemos hecho todos, y evidentemente a las administraciones públicas nos corresponde muchísimo más trabajo que hacer que lo que os pueda corresponder a vosotros como el sector empresarial. Y luego una planificación estratégica que también tiene que hacer, y que también se lo plantea el propio Gobierno, y así se planteaba en la ley, no solamente del Ministerio de Agricultura, sino también el de los derechos sociales, la Agenda 2030, la de consumo, la de transición ecológica, la de industria, comercio y turismo, la de inclusión social y migraciones, y asuntos exteriores, Unión Europea y cooperación. Fundamentalmente es una de las leyes no solamente que nace con mucha unanimidad, sino bastante transversal dentro de lo que es el Gobierno, porque afecta, como habéis visto en esta mesa de debate, absolutamente a todos los eslabones de la cadena, y por lo tanto desde el consumidor más vulnerable hasta la hostelería o la alta hostelería, que también es un nivel alto de las familias. Pero fundamentalmente, y así lo ha planteado el Ministerio y el Gobierno, era un imperativo ético, además del cumplimiento de la agenda del objetivo 2030, ¿no? El despilfarro al final perjudica al conjunto de la sociedad, y creo que Nuria lo ha explicado fantásticamente bien, y sobre todo el malgastar esos recursos naturales que estamos viendo que son bastante escasos. Yo que veo en Andalucía, estamos con un debate profundo con la cuestión del agua y de los productos agroalimentarios, y sobre todo también de los productos ganaderos, y es de verdad que tenemos que trabajar todos por disminuir los residuos, por reducir también el impacto ambiental y buscar la eficiencia también del sector productivo y de toda la cadena agroalimentaria, que así también conseguiremos, como también se vaya a debatir en otros foros, los precios justos al producto agroalimentario. Y bueno, y por lo tanto, y no os alargo más, porque la otra parte era el del cumplimiento, sé que se han tenido bastantes reuniones. El objetivo va a seguir siendo el mismo, y creo que por lo menos la ley ya está bastante trabajada y no debería de tener problemas, pues ya lo sabéis, Partido Socialista, Partido Popular y los grandes partidos la apoyaron, y se supone que debemos de hacerlo. Es verdad que Vox no lo apoyó. Entonces, bueno, vamos a ver también el nuevo panorama, pero en general, menos los partidos minoritarios y Vox, las demás fueron apoyadas esta ley. Con la parte de la hostelería, Emilio, nosotros hablamos antes que está en ebullición ahora mismo la hostelería en este país, por lo tanto, ebullición positiva. Así es. Por lo tanto si teníais ya una responsabilidad, aún la tenéis mayor, así que vamos a ver qué estáis haciendo en el ámbito de la restauración, y luego daremos paso al debate. Muchas gracias, Ricardo. El punto de ebullición es importante, desde luego, en hostelería y gastronomía, y es un placer, además, disfrutarlo aquí con vosotros en esta mesa redonda, en este colegio de veterinarios que yo justamente no conocía, pero con los que colaboramos muy estrechamente en todas las áreas que tienen que ver con la seguridad alimentaria, que tan importante y fundamental es para un sector como el nuestro. Generar confianza, disponer de un sector industrial como es la hostelería en nuestro país, tan importante, y disfrutar de ella y saber que sales a gusto, tranquilo y sin problemas, a diferencia de lo que ocurre en otros países, es siempre un elemento fundamental por el que, entre otras cosas, nos eligen millones y millones de turistas internacionales procedentes de mercados tan exigentes como es el consumidor español.
Yo ser el último en una mesa redonda, pues a ver, la mayoría de los argumentos y temas han sido expuestos, debatidos, qué decir, absoluta adhesión a las opiniones que se han vertido ya en esta mesa y desde luego con las que Nuria ha planteado, con la que trabajamos muy estrechamente dentro del comité AECOC. Tenemos, Horeca de AECOC, tenemos una línea de trabajo específica sobre el desperdicio alimentario desde el inicio y evidentemente también el perfil, la visión que las empresas tenemos sobre esta cuestión es fundamental. Por lo tanto, voy a comentar algunos puntos que me permite ser complementario de lo que se ha expuesto también en la mesa. Lo primero que hay que decir es, claro, nuestro sector, la hostelería, bares, restaurantes, cafeterías, estamos hablando de un sector con gran diferenciación, por ejemplo, respecto de su estructura del retail, de los supermercados, de la gran distribución. Nosotros tenemos un perfil donde hay grandísimas empresas, grandes multinacionales, pero donde la mayoría son muy pequeñas empresas. Estamos hablando de un tejido de empresa familiar muy capilar, está en todo el territorio español, pero con una estructura pequeña. Normalmente es microempresa, no tenemos departamentos de producción, de cocina, de compras, de marketing, de ventas, de personal, de formación, de I+D+I. Normalmente esto suele ser una persona, un emprendedor, una emprendedora que está al frente de este negocio, una pequeña empresa familiar y trabajamos con un hombre, una mujer orquesta que cuando le llega todo el agobio legislativo que afecta a su negocio, pues evidentemente estamos ante un engorro. Y ahí tenemos un papel muy importante las organizaciones que representamos a estas entidades en todo el territorio, porque nuestro papel es básicamente el de prestador de servicios, el de generarles información, formación, enseñarles hacia dónde van las tendencias. Yo aquí en esta mesa se ha comentado sobre el calendario. A mí el calendario de la ley no me preocupa, porque creo que la ley ya está desplegando sus efectos. Es una ley que viene a ser transformadora de la sociedad. Las leyes que son transformadoras de la sociedad no necesitan de un periodo de adaptación, de aplicación, de incorporación a nuestra gestión y a nuestro día a día extenso. Por lo tanto, a mí, bueno, pues que tarda otro año más, pues otro año más, pero la sensibilización, la imagen de hacia dónde vamos, la proyección de cuál es el objetivo final, yo creo que ya se está trabajando y ahí un sector como el nuestro está absolutamente comprometido en ir hacia esa línea. Si el Gobierno decide que mañana se baja el IVA, con publicar hoy el BOE y a las 0 horas de hoy entrar en vigor, mañana tenemos el IVA más bajo en los alimentos. Ese tipo de leyes no necesitan de ninguna adaptación, de ninguna concienciación. Esta sí, como lo fue en su momento, la ley de prevención de riesgos laborales, como son las leyes de igualdad, es decir, no podemos entender que a las 0 horas de esta noche esto ya va a empezar y va a empezar la inspección y van a empezar las sanciones, es decir, esta es la cuestión, yo creo, por eso digo que aquí ya estamos desplegando los efectos de esta ley y un sector como el nuestro está absolutamente comprometido en ello. Reducir el desperdicio en una tipología de empresa como la nuestra exige gestión, y lo ha dicho Nuria muy claramente. O sea, aquí cada uno tenemos en nuestros roles un mandato constitucional, las organizaciones benéficas no gubernamentales, sin ánimo de lucro. Las empresas lo que tenemos es que tener lucro, generar beneficios, pagar muchos impuestos para que los servicios públicos se mantengan, generar mucho empleo, crear mucha riqueza, repartir muchos dividendos y generar un recurso que luego permite esa inversión. Entiéndaseme que esta es la labor que tenemos las empresas y todo esto, esa cuenta de resultados que al final es por lo que se nos mide en esa eficiencia y en esa eficacia en la gestión, y eso es lo que crea riqueza en las economías liberales occidentales, eso es lo que hace sociedades opulentas, que tenemos recursos para vivir como vivimos y, entre otras cosas, ocuparnos de problemas como los excedentes, los excesos, el desperdicio o la obesidad. Nosotros en esa línea queremos seguir trabajando y especializando la gestión. Ni que decir que con la inflación que tenemos en estos momentos, con el componente de coste que alimentos y bebidas supone para un restaurante, para un bar, está en la línea 1, la gestión aguas arriba. Ahí tiene una labor importantísima, estoy viendo aquí a Macro, pues todos nuestros proveedores, por supuesto,
toda la línea de aprovisionamiento de nuestras empresas tiene una función muy interesante que cumplir en los formatos, en la cadena de aprovisionamiento, en la cadena de frío. Es decir, tenemos mucho trabajo que realizar aguas arriba, con toda la cadena de distribución, nuestro aprovisionamiento, los mercados, toda la industria agroalimentaria, que para nosotros es fundamental. Además, normalmente ellos tienen una estructura empresarial mucho más grande, que nos permite que una acción que nos viene línea proveedor tiene una multiplicación muy grande en nuestros 180.000 bares o en nuestros 85.000 restaurantes. Por lo tanto, ahí es una de las líneas, por ejemplo, que trabajamos con AECOC, porque es evidente que si reforzamos ese eslabón vamos a ser mucho más eficaces. Aguas abajo tenemos otra línea de mejora de gestión y es la interlocución con nuestros clientes. Es evidente en la composición un 11, un 12, un 13, un 14 del porcentaje de desperdicio que se tiene medido en la hostelería, hay cifras divergentes, pero cuando se va a la composición de qué es lo que se desperdicia, básicamente son los productos vegetales o los componentes de guarniciones, lo que se está tirando. Claro, nosotros ya, cuando desechamos un producto, es un producto que ha sido elaborado, ha sido cocinado, en la gran mayoría de las ocasiones, ha estado en contacto con los clientes, por lo tanto expuesto a patógenos, y como digo, lo he dicho como premisa esencial, la seguridad alimentaria para nosotros es el mandato único y primordial, y luego a partir de ahí podemos estructurar todo lo demás. Bien, pues esto a nosotros nos hace un poquito más complicado. Por un lado, la estructura del sector, capilaridad, no es lo mismo plantearse alternativas de las opciones de la donación, del compostaje, del continuar con la alimentación animal. No es lo mismo si uno está en el área metropolitana de Barcelona, en el área metropolitana de Madrid, donde tiene todas las opciones abiertas, que si uno se encuentra en un pequeño pueblecito donde es el único restaurante de 60 habitantes, en la montaña asturiana, en la montaña madrileña o en el interior de la planicie del Tierra del Pan en Castilla y León. Allí no hay ni los mismos sistemas, ni la cantidad de ONGs que te pueden venir a buscártelo. No, habrá que adaptar y considerar que necesitamos medidas adaptativas, realistas, para trabajar esas soluciones sin prejuicios establecidos. Es decir, hay que analizar efectivamente cuáles son las posibilidades más reales, más eficientes y más eficaces de cada tipología de establecimiento, porque partimos de la base, como ya he dicho, que esas empresas están perfectamente comprometidas porque el sector lo está, porque nuestros clientes lo están. Es que nosotros al final, con otras medidas como es la calidad, la sostenibilidad, aspectos medioambientales, pues es que no solo los españoles, que hoy ya España tiene uno de los índices de concienciación en aspectos de sostenibilidad, medio ambiente, igualdad de género, muy por encima que la mayoría de los países europeos. Hace 30, 40 años siempre decíamos, ay, los suecos, los nórdicos, los centroeuropeos, los austríacos. No, no, ahora nosotros lo tenemos constatado en nuestros establecimientos, el nivel de exigencia que tenemos los propios españoles sobre lo que hacemos y sobre criterios éticos y de consumo responsable son mucho más exigentes en la mayoría de los casos de los que muchos de los ciudadanos que nos visitan. Yo cuando en nuestra organización siempre abordamos cualquier tipo de cuestión, me gusta aplicar una metodología de dron. Yo digo, bueno, ¿vale? Las leyes normalmente son muy prácticas, muy concretas, salvo que te vayas a la exposición de motivos donde hay algún tipo de reflexión, pero para abordar los problemas me gusta superar lo que son solamente el articulado para ver a qué obedece esta ley y por qué tenemos que estar comprometidos con ellas. Lo primero que tengo que decir es, me gusta hablar de aseguramiento alimentario para separarlo de la seguridad alimentaria. Para nosotros la seguridad alimentaria son los aspectos de seguridad técnicos que garantizan que no nos produce un daño ese alimento que ingerimos. El aseguramiento alimentario es la capacidad de disponer de alimentos en cantidad, en calidad suficiente y accesibles por precio a la totalidad de la población. Y esto, aunque hoy nos parezca que es algo normal, no es lo normal. En Europa, los niveles de aseguramiento alimentario óptimos y homogéneos para todos los países se consiguen después de décadas de esfuerzo en la política agraria común,
en décadas de esfuerzo en planificar una producción que hoy nos permite poder estar disfrutando de excedentes, de autosuficiencia alimentaria a unos precios accesibles, con una calidad perfecta a la casi totalidad de la población, es decir, es accesible para la casi totalidad. Hay algún colectivo vulnerable, alguna franja vulnerable en cada uno de los países donde hay que aplicar esas medidas complementarias de ayuda, de igualación a esas características de acceso a los alimentos. Pero, como decía mi abuela, niño, más vale que sobre que no que falte. Por lo tanto, bendito problema el que estamos enfrentando con esta ley. Tampoco lo perdamos de vista, porque las hambrunas generan unas desestabilizaciones políticas, sociales, que ninguno nos gustaría volver a vivir. Y es algo que Europa ha erradicado, cuidado, tampoco se ponga en peligro. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta este objetivo. Hoy España es un país excedentario en la producción de alimentos. Seguro que si hubiera estado José Miguel aquí nos habría dicho que en torno al 40% de todo lo que producimos cubrimos las necesidades de todos los españoles y podemos exportar libremente con una tasa de cobertura muy importante en nuestra producción de alimentos. Países tan ricos y tan desarrollados como el Reino Unido no llegan más que a un 60% y encima con muchísima menos diversidad en la producción de alimentos como tenemos nosotros. Por lo tanto, nosotros tampoco queremos demonizar la posibilidad del flujo del comercio internacional de alimentos, porque la diversidad en el acceso a la producción, a nosotros, como vivimos en España, que es uno de los países más ricos y diversos en producción y en gastronomía del mundo, de lo que nos tenemos que sentir orgullosos, nos parece que poder acceder a frutas, a verduras diariamente, frescas, es lo normal. Tampoco es lo normal. En la mayoría de los países, incluso europeos, es difícil acceder en algunos territorios a productos frescos diariamente, a vegetales, a frutas, a verduras. Por lo tanto, defender el sistema que tenemos, sin duda hay que seguir trabajando en hacerlo más eficiente, más sostenible, y en ese el compromiso tiene que ser de todos, no solo de los políticos, sino de el resto de cuerpos sociales que componemos, por ejemplo, el tejido empresarial. Tenemos que estar todos comprometidos en ello, pero partiendo de la base de sentirnos orgullosos, tranquilos y contentos de las estructuras de producción que tenemos, de las redes de distribución que tenemos, que, por ejemplo, en pruebas tan duras como han sido la pandemia del COVID, han demostrado que somos un país en ese sentido ejemplar y que lo único que tenemos es que seguir mejorando en esa línea. Nada más y a vuestra disposición también para las preguntas. Gracias. Me gustaría, que nos he hecho al principio, disculpar al presidente del Colegio de Veterinarios de Madrid, que iba a estar en la inauguración y finalmente no ha podido acompañarnos. Agradecer al Colegio de Veterinarios pues, el que nos deje estas instalaciones para organizar esta charla, y por la vinculación que tengo también, pues hacer un poquito de publicidad del máster de seguridad alimentaria que tiene el colegio, que es un tema importante y que también afecta a esta cuestión que hablamos. Llevan ya muchas ediciones formando veterinarios, biólogos y otros profesionales para tratar de asegurar la seguridad alimentaria de la alimentación en nuestro país. Así que gracias al colegio y la cuña publicitaria también para el máster. Bueno, pues vamos a empezar una breve, o no breve, ya veremos, ronda de preguntas. Yo os voy a lanzar una pregunta, a ver qué os parece. En 1982, a petición de los verdes alemanes, se establece la fecha de consumo preferente, que en determinadas cuestiones y productos hace que ahora mismo pues, se tiren, la FAO lo cifra en un 16%, los alimentos a la basura en las casas de los consumidores. ¿Por qué no se suprime ya, o qué es lo que habéis pensado que puede pasar con este tema, que en algunas legislaturas ya se tocó el tema de consumo preferente, caducidad, todo este tipo de cuestiones? Nuria, ¿te atreves?
Sí, yo atreverme me atrevo a todo, pero bueno, seguro que Ana María igual sabe más del tema que yo u otros componentes de la mesa. A ver, nosotros es un tema que lógicamente hemos debatido mucho con las empresas porque efectivamente somos conscientes de que el consumidor no tiene clara la diferencia entre fecha de caducidad y de consumo preferente y que eso acaba generando desperdicio alimentario. ¿Cuál es la solución y cómo podemos ayudarles? Se han puesto muchas iniciativas encima de la mesa y la verdad es que hasta el momento no hemos dado con la correcta. Es verdad que las competencias son europeas, que además ha habido una propuesta recientemente de hacer una modificación en cómo vamos a explicarle al consumidor esas definiciones y la verdad es que la propuesta que se nos ha puesto encima de la mesa creemos que crea más confusión de la que ya teníamos. La verdad es que no estamos de acuerdo tampoco con las alternativas y sí que creo de verdad que deberíamos hacer un esfuerzo entre todos a tratar de ayudar al consumidor, porque al final la sobreinformación, el consumidor necesita mucha información y hay que ser muy transparente, pero también es verdad que el exceso de información a veces genera más confusión que otra cosa. Y yo creo que en el tema de fecha de caducidad y consumo preferente se da justamente esas circunstancias y que habrá que trabajar desde el consenso y desde esta visión global en buscar soluciones. Nosotros, por ejemplo, cuento una anécdota, es una tontería, pero bueno, sí que estamos trabajando, por ejemplo, ahora una de las cosas, tenemos un punto de encuentro anual que hacemos en el mes de septiembre, que es de prevención del desperdicio alimentario, y ahí, por ejemplo, pues una de las ideas creativas este año que se nos ha ocurrido es poner a grupos de estudiantes de los últimos grados de FP, que son expertos en imagen y demás, y en diseño gráfico, que nos hagan vídeos creativos para explicar de manera muy visual, por ejemplo, la diferencia entre fecha de caducidad y consumo preferente. A ver si desde la imagen y desde algo más creativo pues se puede obtener una visión más sencilla que desde la definición, quizá, ¿no? Entonces, bueno, pues quizá ese tipo de soluciones u otras que se han puesto encima de la mesa puedan servir, ¿no? Desde luego, obcecarnos en definir y en poner palabras y en tratar de explicar, desde luego, hasta el momento no está funcionando, parece. ¿Alguien más quiere hacer alguna aportación? Gustavo. Sí, muchas gracias. Vamos a ver, el tema de consumo preferente o caducidad, nosotros entendemos que el consumo preferente, esa definición, ayuda muchísimo al consumidor informado y formado a la hora de consumir el producto, porque se le está avisando que llega pronto la caducidad, que es lo peor del producto, ¿no? Porque el consumo preferente aún se conservan todos los elementos organolépticos de los productos y, por lo tanto, nosotros lo que entendemos es que hay que formar e informar. Desde el grueso de las organizaciones de consumidores, las 8 más representativas que estamos en el Consejo de Consumidores y Usuarios, yo presido una de ellas, que tiene 90 organizaciones en todo el territorio nacional, 4 federaciones de consumidores. Desde ahí estamos trabajando para informar y formar al consumidor en este sentido, conjuntamente con la Administración y conjuntamente con la empresa, porque nosotros no demonizamos a nadie. Entendemos que en este tema tenemos que trabajar conjuntamente, porque si no, no se consigue nada. Sería fácil, ¿no?, demonizar que la empresa no cumple, que la Administración no elabora normas adecuadas. No, tenemos que trabajar entre todos, ¿no? Ya Ana María ha dicho una ley posibilista. Nosotros queremos leyes que se puedan desarrollar, que se puedan cumplir, porque leyes tenemos muchas. Es verdad que en Europa se legisla menos. En España legislamos mucho más, pero evidentemente el ciudadano tiene que estar informado y formado sobre esas normas para demandarlas o para hacerlas cumplir o al contrario, ¿no? Pero entendemos que este tipo de etiquetados de información al consumidor, evidentemente la sobreinformación no es buena porque el consumidor al final se confunde. Pero una información adecuada para decirle al consumidor cómo debe responder frente a un producto, sobre todo de alimentación, que es tan importante por la seguridad alimentaria, ¿no? Entendemos que no hay que quitar ese tipo de ayudas al consumidor, sino al contrario, muy al contrario, informar y formar para que sea un consumidor medianamente informado, formado y responsable. Paco, ¿cómo puede afectar esta cuestión a los bancos de alimentos, el tema de fecha de consumo preferente, fecha de caducidad, todas estas cuestiones?
el problema de alguna manera que se plantean los bancos de alimentos en cuanto a fechas tanto de consumo, sobre todo de consumo preferente, son los problemas derivados de seguridad alimentaria directamente. Nosotros, antes, o sea, decir, cuando hay un excedente alimentario que o un alimento que está próximo a caducar, o sea, normalmente lo que hacemos es puentear con las organizaciones sociales, es decir, no recogemos, o los bancos no recogen directamente esos alimentos que están muy próximos a caducar, y derivan a entidades sociales de proximidad para que recojan esos alimentos, siempre con la digamos con la garantía o con la organización del propio banco de alimentos. En otro sentido, también cuando es un producto, digamos, excedentario y con mayor volumen, o sea, que puede distribuirlo el banco de alimentos, lo que solemos hacer es solicitar un certificado al fabricante de extensión de garantía. Que nos permita de alguna manera, si no hay defectos en los embalajes, pues que saber o tener una certificación de la vida útil de ese producto. Muy bien. Hablaba Gustavo de formación, Ana, y concienciación. Entiendo que la ley también contemplaba esas cuestiones. ¿Cómo lo veis vosotros más desde la parte en este caso, administración? Como nuestro papel siempre es el de unir todos los eslabones, pues habéis visto que hay versiones diferentes y creo que al final lo que hay que cumplir la normativa y llegar a un acuerdo de consenso, como siempre se ha hecho. Es verdad que sacas el tema porque la ley también lo refleja y lo que plantea es que se ajuste mucho mejor la fecha preferente para tener menos desperdicio, y que para eso también se van a incentivar la innovación y la investigación, porque tanto seguridad alimentaria como la calidad del producto hay que ajustarla a esa fecha preferente. Pero creo que es importante para el consumidor y mucho también para los bancos de alimentos y para poder hacer esta cadena de distribución, desde la distribución o de la hostelería, esos productos que ya están cercanos a la fecha preferente, porque una vez ya que están caducados ya no hay posibilidad de donar, con lo cual sí que es verdad que es un aviso que nos puede ayudar al resto de las administraciones y también dentro de esta cadena de donación. Gracias. Solamente, Ricardo, por comentar un poco que quizá, digo, mi aportación inicial parecía un poco frívola, quizás, no intentaba justificar que no estuviera bien que hubiera una fecha de consumo preferente y de caducidad. Obviamente, entendemos la necesidad de ambas, es necesario, y el tema de seguridad alimentaria, obviamente, como he dicho al inicio, nos preocupa muchísimo. Lo que sí quería insistir en la necesidad de que creo que debemos articular mecanismos para comunicar más y mejor al consumidor, como decía Gustavo, esa diferencia entre una y otra, porque lo que sí se parece claro es que la diferencia no está clara. Cuesta mucho entender esas definiciones, apreciar la diferencia y al final se genera esa confusión que nos lleva a una generación mayor de desperdicio que a lo mejor de otra manera podríamos evitar. Con lo cual, un poco lo que abogaba es por soluciones quizá alternativas que nos permitan reforzar esa idea, pero lógicamente que cumplen una función la normativa y la definición, como han comentado los compañeros de mesa, obviamente. Hay que ser un poco más frívolos en comunicación. El sector agroalimentario no se atreve a ser valiente. Y al final, respetuosos, lógicamente, pero tú un que poquito en este tema de comunicación, más creativos quizás. Sí. Hay otros que se les escucha más, a lo mejor incluso en estos temas en contra de esta cuestión, porque lo hacen más frívolamente o lo hacen de una forma diferente y llegan mejor, pero nosotros, tú aquí estás justificándote en cómo lo has dicho, yo creo que lo has dicho perfecto, pero es que las cosas hay que decirlas claras porque mi madre lo entiende si se le dicen claro, si le andan con paños calientes no lo va a entender. Emilio, hablando de mi madre. Mi madre es muy joven y muy guapa, pero ya tiene 70 años. Estamos envejeciendo, la población española se envejece porque es normal, es una sociedad europea avanzada. Lo digo porque alguien me chivó un poco la idea de la pregunta. El tema de las medias raciones en los restaurantes, este tipo de cuestiones que en mi pueblo los ricos, los que se llamaban ricos antes,
cuando pedían media ración no pasaba nada, porque como lo podían pagar, pues no decían nada. Pero el pobre no se atrevía a pedir la media ración, porque dice, mira, no puede pedir la entera, la pide la media, porque... Yo creo que hay que tender también en la restauración a este tipo de cuestiones, ¿no? Porque al final es una lástima que en una ración súper grande se quede ahí la mitad, como decías antes, y no tenga ninguna utilidad, ¿no? Fíjate, es buena pregunta y no solo por ganar tiempo para la respuesta, sino que cuando yo hablaba de la gestión y de la necesidad de ayudarnos, ¿no? De ayudarnos a que esa gestión sea lo más adecuado para reducir el desperdicio alimentario, aquí es necesaria esa complicidad y esa coactuación con los clientes, tengan la edad que tengan. Fijaros que también nosotros tenemos un producto estrella en nuestro país, que es el menú del día. No hay una relación calidad-precio más potente y más inteligente en ninguna parte del mundo. Por lo que vale cualquier menú del día, en cualquier barrio de Madrid, en cualquier sitio, en París, en Nuremberg o en Roma, pues puedes encontrar como mucho un platito combinado y para de contar, y no te lo van a servir, y no con una cristalería, y no con un cubierto, y no en un plato, en fin. A nadie le obligan a comer el primero, el segundo, el postre. Es decir, si alguien no se lo va a comer todo, que no lo pida. Lo mismo que ocurre algo con las guarniciones. Es decir, en esos puntos, porque en otras fases de producción o en otros modelos de hostelería, actuar sobre las guarniciones o la composición de los platos es más complicado, porque viene más parametrizado y está más estandarizado y obedece a procesos ya preestablecidos. Pero en la mayoría de establecimientos o en la restauración más tradicional se puede actuar sobre las cantidades, se puede preguntar sobre qué guarnición acompaña a ese plato principal, y si tú no vas a tomar verdura, porque también decimos mucho, ay sí, las ensaladas y tal, y las frutas en los postres, pero luego tienes fruta en el postre y todo el mundo quiere el flan con nata y el helado. Es decir, normalmente la gente suele querer las cosas que no come en su casa o que le resulta más complicado elaborar en su casa, ¿no? Entonces, las porciones y las dosis que se aplican en los platos y los complementos de guarnición, solo hay que trabajar comunicación. Es comunicación entre nuestro apreciado profesional de sala, esos camareros maravillosos que tenemos en nuestro país, esos profesionales que están al frente de esas barras, de esos comedores. Es comunicación, es tan fácil como eso. Entonces, hagámoslo, nosotros estamos comprometidos en esa línea y francamente creo que con esa aplicación, con esa concienciación mutua y aplicar algo tan sencillo como la comunicación, la interlocución con el cliente, eso se va a poder conseguir y vamos a tener ahí muy buenos resultados. Como no me has contestado, he estado pensando yo mientras hablabas tú, que vamos a lanzar una campaña desde AgriFood promoviendo, animando a todo el mundo a que pida medias raciones. Venga, hay medias raciones, hay medios menús, es decir, yo creo que hoy pocos sectores como la hostelería viven en condiciones de competencia tan perfecta en nuestro desarrollo económico, en nuestro país. Es decir, entonces, aquí, si alguien no ofrece lo que el cliente está demandando, lo verbalice o no, porque esa es otra, muchas veces lo vamos a ver por el éxito del que está enfrente y la pérdida de clientes del que está viendo que hay otra oferta que está funcionando, pero la competencia de verdad es tan perfecta que cualquier avance en ese sentido rápidamente se disemina en un sector como el nuestro. Y es por eso, porque es un sector muy competitivo, expuesto a una competencia tremenda. Dile a Ricardo que hay media barrita también en los desayunos. También. Y se puede pedir una porra o dos, un churro o dos, es decir, es comunicación, gestión de la comunicación. Muy bien, nos queda ya poco tiempo. Yo quería lanzar una pregunta para ver quién la quiere contestar de la mesa, es ¿qué acciones se podrían desarrollar para tratar de
de concienciar y de formar a los consumidores, pero también incluso, como decía Ana, el tema de innovación y otras cuestiones en los distintos eslabones, cómo se puede concienciar aún más a todos los eslabones y a los consumidores en este tema. Yo os cuento un par de experiencias que llevan a cabo los bancos de alimentos, y es sobre todo con la población escolar, ¿vale? A dos niveles. Organizan visitas a los bancos de alimentos, donde aparte de enseñarles cómo funciona internamente un banco de alimentos, luego les conciencian sobre el desperdicio alimentario. Esa sería una, y otra también ligado con la población escolar, es un concurso anual de dibujos, se llama Programa Coral. Está organizado primero a nivel regional y luego tiene una fase nacional, y tiene como centro y como objetivo el dibujo sobre el desperdicio alimentario. Es decir, serían esas dos experiencias en las que trabajan en los bancos de alimentos con la población escolar cara a la sensibilización sobre el desperdicio de alimentos. Gracias, Francisco. ¿Alguien más quiere aportar alguna iniciativa o cuál debe ser un poco el camino y la línea a seguir en este tema? Sí, más que el camino, yo antes lo comentaba Ana María, que quizá la Administración tiene un importante papel en el tema de concienciación y sensibilización. Nosotros lo compartimos, pero también tenemos claro que todos podemos aportar y colaborar también en ese tipo de campañas, ¿no? Hablaba Paco del tema de los jóvenes y niños. Nosotros creemos que es un buen colectivo para empezar a trabajar con ellos, porque tienen esa capacidad movilizadora y esa capacidad también de influir además en sus hogares y en los mayores, ¿no? A veces los pequeños nos trasladan su visión de la realidad y es mucho más acertada en muchas ocasiones que la nuestra, ¿no? Y nos invitan a pensar y a pensar diferente. Yo creo que eso es importante hacerlo. Nosotros también tenemos una iniciativa en la que participan buena parte de las empresas aquí representadas. Llevamos a cabo todos los años una semana que es la Semana contra el Desperdicio Alimentario. Es una actividad totalmente inclusiva, abierta a la participación de todo el mundo que comparta el espíritu, consumidores, bancos de alimentos, entidades sociales, empresas y demás, y trabajamos ahí en campañas de sensibilización y comunicación al consumidor y al conjunto de la opinión pública en general, justamente para poner en valor la importancia de reducir el desperdicio, de hacer un buen uso de los recursos naturales y trabajar en la dirección correcta. La hacemos todos los años. Creo que sabréis que el día 29 de septiembre es el Día Mundial de Prevención de la Lucha contra el Desperdicio de Alimentos. Se declaró ese día internacional el día 29 de septiembre, y siempre nosotros, aprovechando ese día, hacemos un punto de encuentro además anual. En este caso va a ser el día anterior, el día 28 de septiembre, vamos a hacer el punto de encuentro AICOC contra el desperdicio alimentario, que ya cumple 11 años de vida, y en el marco de ese día celebramos toda esa semana, o sea, la semana que vamos a activar de prevención del desperdicio alimentario, Semana contra el Desperdicio Alimentario, va a ser la última semana de septiembre, coincidiendo con ese día mundial, y ahí articularemos pues acciones en puntos de venta, en comunicación en redes sociales, en comunicación tradicional. Estamos tratando de colaborar también, que llevamos años ya de colaboración con la Federación Española de Municipios, para hacer cosas en el ámbito local, porque también los municipios, ella decía que había sido alcaldesa, pues en el comercio local, en los colegios también, sobre todo en localidades más pequeñas, se puede hacer mucho trabajo, y es lo que estamos desarrollando. Creemos que ahí hay mucho camino también por hacer. Y te comentamos el interés de Carrefour en acompañar al consumidor español en la transición alimentaria. Nos planteamos que deberíamos ser un actor que al menos facilitase un espacio de debate, que fuese un espacio de intercambio de conocimiento, que de una manera mutua entre todos fertilicésemos de ideas en el sector, y a partir de ahí esto fuese un efecto multiplicador para conseguir soluciones y para conseguir ideas en bien al final del consumidor, que es el consumidor de todos. Hoy lo hacemos realidad con este primer encuentro sobre el desperdicio alimentario, y es verdad que los datos del Ministerio de Agricultura parecen decir que solamente a la distribución de responsable de un 5%, pero para nosotros un 5% es mucho. Dejarme la cuña publicitaria. De toda la alimentación que pasaron por los establecimientos de Carrefour el año pasado, el 0,8% acabó en desperdicio. Puede parecer un porcentaje muy pequeño, para nosotros sigue siendo unas cifras muy grandes. Trabajamos permanentemente en un plan que creemos que ha de ser integral para conseguir reducirlo al máximo. Hemos comprometido que en el 2025 ese objetivo será reducir el 50% del desperdicio alimentario que tenemos ya en nuestras tiendas, 5 años por delante del Objetivo de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, y esto solamente lo conseguimos con el trabajo de todos. No hay soluciones únicas, no hay soluciones mágicas. Nosotros lo enfocamos siempre con una visión integral,
introducimos en todos los procesos de trabajo a todos los eslabones de lo que llamamos nuestro ecosistema de empresa, a los productores de sector primario, a los fabricantes de gran consumo, a los empleados, a las empresas colaboradoras, partners comprometidos con la problemática del desperdicio, por supuesto a las entidades sociales y, sin lugar a dudas, también comprometemos a nuestros consumidores, a nuestros clientes. Y este enfoque integral también lo es desde el punto de vista de las herramientas y de las palancas que tenemos que poner en marcha, todas aquellas que puedan actuar en un cambio de comportamiento. Trabajamos en concienciación, trabajamos en anticipación, en formación, en comunicación y en innovación. Y simplemente para terminar, darles algunas ideas de esas buenas prácticas, que bueno, son ejemplos que seguro que compartiéndolos entre todos pues nos ayudan a todos a avanzar, con cada uno de estos eslabones de la cadena del ecosistema de empresas con las que trabajamos. Con los productores primarios y con los fabricantes, por poner un ejemplo, hemos hablado de excedentes. Nosotros tenemos acuerdos con unos productores que han tenido un excedente, por ejemplo, de uva, que habitualmente no sabían qué hacer con ella, pues hemos hecho con ello, hemos llegado a hacer, perdón, el producto, porque hemos hecho varios productos con ellos, hemos hecho gelatina de uva y la hemos comercializado en nuestras tiendas. También hemos hablado de los productos feos. Bueno, tenemos acuerdos con muchos productores para esos productos feos que son perfectamente equiparables en temas de calidad, comercializados en nuestras tiendas a un precio más reducido hasta que el consumidor se acostumbre a conocer que este es un producto exactamente igual que otros. Con los empleados tenemos grupos de trabajo para trabajar en optimizar ese volumen de compras y adecuarlo al volumen de ventas, con procesos incluso de modelización de la demanda aplicando técnicas de inteligencia artificial. Ellos mismos nos han dado ideas y en el día a día de nuestras tiendas esa fruta madura, esas hortalizas maduras, las convertimos en zumos, en cremas de verduras y se comercializan al día siguiente en muchas de nuestras tiendas. Pero también con nuestros partners comprometidos. Banco de Alimentos, por supuesto, llevamos 20 años teniendo la fortuna de que pasan por nuestros centros a recoger esos excedentes. El año pasado creo que llegamos a una cifra de unos 4 millones de euros. También con startups como Too Good To Go, que saben que tiene una aplicación que los clientes pueden entrar a lo largo del día y ver al final del día en qué tiendas de Carrefour pueden adquirir unos packs sorpresa de frutas y verduras por un precio muy reducido y nos permite también dar salida a mucho producto que si no acabaría en desperdicio. Por supuesto también, y cómo no, con nuestros clientes. El Club Carrefour tiene 9,5 millones de clientes y hemos creado unos grupos de clientes comprometidos con el desperdicio alimentario. Nos reunimos periódicamente con ellos y nos dan ideas. Ellos mismos han creado un concurso de videorecetas contra el desperdicio alimentario para recuperar esos restos de comida que dejamos en el frigorífico. Y ellos mismos nos han llevado a tomar también soluciones e ideas como qué hacer con el pan que al final del día no se vende. Pues lo estamos rallando y vendiendo al día siguiente como pan rallado. O esos croissants que se quedan duros al final del día, pues los estamos cortando, tostando y vendiendo al día siguiente a un precio muy reducido. Son solo unos ejemplos de los miles que tanto Carrefour como el resto de las empresas de distribución y el resto de la cadena estamos poniendo en marcha. Un compromiso de hace mucho tiempo que seguirá siendo, por supuesto, después de una ley, sea buena, mala o regular. Muchas gracias a todos. Les invitamos a tomar algo con nosotros ahora y, por supuesto, a la próxima jornada que trataremos sobre productos ecológicos en el mes de julio. Buenos días.